Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Reyes Valenzuela, yo soy neuróloga infantil en el Hospital Nacional de Pediatría Juan Pedro Garrahan en Buenos Aires, Argentina, y miembro del Comité de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Primeramente, quiero agradecer a la Liga Argentina contra la Epilepsia, al Hospital Público Materno Infantil de Salta y a todo el personal y la gente que ha hecho posible la realización de este curso, que para nosotros es muy importante, ya que es dirigido a todo el personal de enfermería, enfermeros y enfermeras que son fundamentales para poder lograr una de las misiones de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, que es asegurar que los profesionales de salud, las personas que viven con epilepsia y sus cuidadores en todo el mundo dispongan de recursos y herramientas necesarios para poder comprender, prevenir, diagnosticar y tratar la epilepsia. Es así que el rol de enfermería en esta enfermedad, que es muy conocida, es fundamental, ya que los enfermeros y enfermeras prestan asistencia sanitaria en atención primaria, urgencias, emergencias y en otros ámbitos especializados, así como eh, en distintos lugares de la sociedad. Por esta razón, la siguiente charla lo que trata es de unificar cierta nomenclatura, cierto vocabulario que es importante que todos los que trabajamos con personas de epilepsia conozcamos para su manejo adecuado y para el diagnóstico adecuado de la misma. A manera de introducción, como bien sabemos, la epilepsia es una enfermedad crónica, uno de los más comunes que afecta aproximadamente a más de 50 millones de personas en el mundo. Se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y se trataran adecuadamente. Y algo muy importante, que alrededor del 35% de los niños que presentan epilepsia en los 3 primeros años de vida pueden ser farmacoresistentes con un alto riesgo de compromiso cognitivo y conductual y de mortalidad temprana. Por esta razón, la importancia de un diagnóstico y un tratamiento adecuado y tempranamente brindado. Antes de empezar con lo que es la clasificación de la epilepsia, me gustaría que definamos un poco los términos, sobre todo empezando de qué es epilepsia. La Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia define la epilepsia como la presencia de al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas inducidas por un estímulo, ya sea lumínico, auditivo, táctil u otros, que suceden separadamente en diferentes días. También es definida como una crisis epiléptica no. Y otro concepto que es importante saber y quiero recargar antes del inicio de hablar de lo que es la clasificación es el concepto de epilepsia fármaco-resistente. Se define epilepsia fármaco-resistente o antiguamente llamada como epilepsia refractaria a la falla en el control de las crisis al tratamiento con 2 fármacos bien tolerados, adecuadamente seleccionados, ya sea en monoterapia o en combinación. Esto va a depender del tipo de crisis epilépticas, del tipo de epilepsia, del síndrome epiléptico, de la edad, de la etiología, además asociada a la falta de respuesta a tratamientos que pueden ser no solo farmacológicos, sino también no farmacológicos como la terapia cetogénica, cirugía o estimulador del nervio vago. Una vez que un paciente ha fallado por lo menos a 2 regímenes apropiados de la medicación anticrisis, esto se denomina epilepsia fármaco-resistente. La epilepsia farmacoresistente es importante recalcar que parece ser una enfermedad diferente de la epilepsia de fácil control y se requieren nuevas estrategias para ayudar a estos pacientes. Bien, ahora vamos a hablar un poco del objetivo de esta charla, acerca de lo que es la clasificación de las epilepsias. La Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia clasifica las epilepsias en varios grupos, destacando la importancia de diferenciar entre epilepsias focales y generalizadas. Esta clasificación nos ayuda a guiar el tratamiento y el pronóstico y se actualiza a medida que se obtiene nueva información. Es así que, como ustedes van a ver en el desarrollo de la charla, tenemos lo que es la clasificación de epilepsia y a la vez una guía de tratamiento en el cual la clasificación del IDAE no solo ayuda en lo que es el diagnóstico, sino también ayuda en lo que es la guía de tratamiento y pronóstico de los pacientes. La Internacional de Lucha contra la Epilepsia, con el afán de mejorar el diagnóstico de esta enfermedad, ha realizado a lo largo de muchos años clasificaciones como una herramienta crítica para el médico en ejercicio y todos los profesionales relacionados para la clasificación de las epilepsias
lo cual debe ser relevante y dinámica en función de los cambios del pensamiento, pero a la vez debe ser consistente y traducible en todas las áreas del mundo. Su objetivo principal, el objetivo principal de realizar esta clasificación es el diagnóstico de los pacientes, pero también resulta fundamental para la investigación de la epilepsia, el desarrollo de terapias antiepilépticas y la comunicación en todo el mundo. Como ustedes pueden ver, por un lado tenemos el último paper de clasificación de la epilepsia del 2017, pero también podemos ver que ya existieron clasificaciones previas desde 1970. Una clasificación en realidad refleja el conocimiento actual con relevancia en la práctica clínica como una herramienta de comunicación tanto para la clínica como para la investigación, y el objetivo final es tener un lenguaje común entre todos los profesionales que nos dedicamos a esta patología. Cuando hablamos de lo que es la clasificación de la epilepsia y el diagnóstico para la epilepsia, es muy importante que todos los que estamos involucrados con el tratamiento de pacientes y personas con esta enfermedad conozcamos esta hoja de ruta, que es una hoja de ruta sugerida por la ILAE, que consta de 4 niveles. Un primer nivel, como ustedes pueden ver, que es el reconocimiento del tipo de crisis, que como pueden ver es focal, generalizada o desconocido, del cual más adelante les hablará la doctora Warnes. Un segundo nivel es ver el tipo de epilepsia que presenta el paciente, que esta puede ser focal, generalizada, combinada o de inicio desconocido. Un tercer nivel, ver si podemos encontrar un síndrome epiléptico específico, que esto dependerá del conjunto de signos y síntomas del tipo de crisis, la edad del paciente, un electroencefalograma característico, etc. Y por otra parte, el cuarto nivel, ver la causa de la epilepsia, la etiología, que como ustedes pueden ver, existen distintas causas, dentro de las cuales están estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria y de causa desconocida. Y no menos importante, y un pilar muy fundamental, saber las comorbilidades que afectan a los pacientes con diagnóstico de epilepsia. Por lo tanto, esta hoja de ruta es fundamental para todos nosotros y es el pensamiento que toda persona que trata pacientes con epilepsia debería tener para su adecuado diagnóstico y tratamiento. Brevemente, cuando hablamos del primer nivel, que les hablará más adelante la doctora Ugarnes, cuando hablamos del tipo de crisis, como les dije previamente, las crisis podrán ser focales, generalizadas y focales, o desconocidas, si no se sabe si es focal o generalizada. Este tema lo abordará más adelante la doctora Ugarnes en la charla correspondiente. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los síndromes epilépticos. Como vimos previamente en la hoja de ruta del ILAE, tenemos un tercer nivel que habla de lo que es el síndrome epiléptico, que el síndrome epiléptico hace referencia a un conjunto de características que incorporan el tipo de crisis, electroencefalograma, pueden asociar imágenes, etiología, pronóstico o tratamientos específicos, y también puede depender de la edad de inicio y de la etiología de cada síndrome. Algunos ejemplos son, por ejemplo, las epilepsias focales idiopáticas de la infancia y niñez, o la epilepsia de ausencia de la niñez, la epilepsia mioclónico juvenil, entre otras, que per se, debido al tipo de crisis específicas que presentan, asociadas a un patrón electroclínico determinado, a la edad de presentación, ya nos hablan de determinados síndromes epilépticos. Y bueno, en epilepsia y sobre todo en pediatría existen muchos síndromes epilépticos. Los médicos han identificado más de 100 distintos tipos de síndromes en epilepsia que se caracterizan por signos y síntomas específicos dependiendo del lugar en que se origine en el cerebro. Es muy importante aclarar que en esencia un síndrome epiléptico debe tener rasgos electroclínicos característicos. Muchos de ellos se van a asociar a ciertas comorbilidades y pronósticos específicos. Además, los síndromes epilépticos etiológicamente específicos se correlacionan con una etiología específica y única. Acá simplemente para mostrarles un gráfico en el que pueden ver las características electroclínicas de cada síndrome, el pronóstico variable o específicos pronósticos, distintas comorbilidades o específicas comorbilidades, distintas etiologías u una única etiología, lo cual es muy importante. Es así que de esta manera la Liga Internacional contra la Epilepsia, ILAE, propone una clasificación y una definición de los síndromes epilépticos en los siguientes términos, clasificándolos por grupo etario.
Por ejemplo, en este paper podemos ver una clasificación de síndromes epilépticos en neonatos y lactantes hasta los 2 años de edad. ¿Por qué se separan de esta manera? Ya que la incidencia de la epilepsia es alta en este grupo de pacientes, en este grupo etario, y generalmente se asocia con importantes comorbilidades y mortalidad. La autorización de medicamentos anticonvulsivos específicos para este grupo etario, para los síndromes que se presentan en este grupo etario, tras ensayos controlados, aleatorizados y el desarrollo de las terapias de precisión, son uno de los motores importantes que definen los fenotipos electroclínicos de los síndromes de inicio temprano. Y el objetivo principal de esta propuesta es coherente con la clasificación de las epilepsias de la ILAE del 2017 y tiene que ver con apoyar el diagnóstico de la epilepsia y enfatizar la importancia de clasificar la epilepsia en cada individuo dependiendo de la edad de presentación. Acá a continuación podemos ver otro paper de clasificación en el cual en este documento se describen los síndromes de epilepsia de inicio en la niñez, la mayoría de los cuales tienen tipos obligatorios de crisis epilépticas y ciertas características electroencefalográficas interictales específicas. Todo esto basado en la clasificación de crisis epilépticas de la ILAE del 2017 y también en este paper se actualizaron algunos nombres de los síndromes usando términos que describen hoy directamente a la semiología de las crisis. Por ejemplo, los síndromes epilépticos con inicio en la infancia ahora se han dividido en 3 categorías como epilepsias focales autolimitadas, abarcando 4 síndromes, que es la epilepsia con espigas centrotemporales, la epilepsia con crisis autonómicas, epilepsia visual occipital infantil y epilepsia fotosensible del lóbulo occipital. También en este paper incluyen epilepsias generalizadas que comprenden 3 síndromes, como la epilepsia de ausencia infantil, la epilepsia de ausencias con mioclonías y epilepsia con mioclonía palpebral. Y también otro grupo de encefalopatías epilépticas y del desarrollo que comprenden 5 síndromes, como ser las crisis, el síndrome de mioclónico atónico, síndrome de Lennox-Gastaut, encefalopatía epiléptica y o con activación de punta onda durante el sueño, síndrome epiléptico de miconvulsión y hemiplegia y síndrome epiléptico relacionado con infección febril o conocido también como FAIRES. Y solamente acá les voy a mostrar a modo ilustrativo otro paper que habla sobre lo que es la clasificación y definición de los síndromes epilépticos de inicio en edad variable o metodología para la clasificación de los síndromes, que es otro paper de posición. En este sí voy a hacer un hincapié, me voy a detener un momento, porque va a ser muy importante a partir de la clasificación de síndromes y los distintos papers de posición, como vemos que hoy por hoy tenemos ciertos criterios mandatorios, signos de alerta, criterios de exclusión para síndromes y en términos que se habla de síndromes sin confirmación de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de criterios mandatorios, hablamos de características típicas de cada síndrome epiléptico para facilitar al equipo clínico su reconocimiento, así como un rango de hallazgos aceptados. Las alertas o banderas rojas son aquellas que se observan rara vez en un síndrome, pero que no necesariamente son excluyentes. Los criterios de exclusión, como su nombre lo indica, y por otra parte, síndrome sin confirmación de laboratorio quiere decir que en regiones con recursos limitados se pueden diagnosticar sin electroencefalograma o sin resonancia magnética en niños sin alertas que cumplan con todos los criterios mandatorios y de exclusión. Intentando describir los papers de posición mencionados previamente que hablan sobre lo que es la clasificación en general de las epilepsias, sobre todo a partir de lo que son los síndromes epilépticos que comienzan en determinadas edades de la vida, voy a hablar brevemente sobre el primer paper que habla de los síndromes epilépticos que comienzan en los neonatos y lactantes. Lo que quiere mostrar acá es la organización de los síndromes epilépticos que inician en los neonatos y lactantes y como pueden ver se dividen a grandes rasgos en epilepsias autolimitadas con probabilidad de remisión espontánea, encefalopatías epilépticas y del desarrollo, que implica trastornos en el desarrollo relacionados tanto con la etiología subyacente independiente de la actividad epileptiforme como la encefalopatía epiléptica en sí,
y los síndromes epilépticos de etiología específica, que se deben sobre todo a etiologías genéticas, estructurales, metabólicas, inmunitarias o infecciosas concretas y que presentan unas características electroclínicas, un manejo y un tratamiento específico, ¿sí? Cuando hablamos de este grupo, cuando ya hablamos de las epilepsias autolimitadas, como les decía, es importante recalcar esta posibilidad de que existe una remisión espontánea a lo largo del tiempo, ¿sí? En la siguiente. Bien, ¿y qué pasa cuando hablamos de este grupo de las epilepsias focales autolimitadas de la niñez? El objetivo de este artículo es describir los síndromes epilépticos que comienzan en la niñez, quiere decir entre los 2 y 12 años de edad. Los síndromes adicionales que tienen una edad de inicio variable, incluso en la infancia, se describen en el artículo sobre síndromes de epilepsia con un inicio o una edad variable. Cuando hablamos de las epilepsias focales autolimitadas, existen ciertas características que representan este tipo de epilepsias. Primero, que representan hasta un 25% de todas las epilepsias pediátricas y comparten las siguientes características comunes. Ocurren independientemente de la edad específica para cada síndrome, existe ausencia de lesión estructural significativa del cerebro, generalmente no existen antecedentes perinatales o suelen ser normales. La cognición y el examen neurológico son típicamente normales. Como decíamos previamente, existe una remisión generalmente de la epilepsia que ocurre en la pubertad. Hay respuesta farmacológica al tratamiento, puede existir una predisposición genética para la manifestación en el electroencefalograma y en muchos casos, en la mayoría, existen características específicas del electroencefalograma como anomalías epileptiformes con morfología y ubicación distintivas según el síndrome epiléptico que estemos hablando, que a menudo se pueden activar durante el sueño y la actividad electroencefalográfica de base es normal. Es muy importante, si bien la idea en esta clase no es profundizar y que ustedes dominen los síndromes distintos, pero sí que tengan cierta idea en cuanto a qué grupo de epilepsias estamos hablando. Cuando hablamos de las epilepsias focales autolimitadas de la niñez, que son las más comunes, hay 4 grupos emblemáticos que son muy importantes y que hay alta frecuencia de presentación en la edad pediátrica sobre todo. Una que es la epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales, previamente denominada epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales, o epilepsia rolándica o epilepsia focal idiopática con espigas centrotemporales, que es muy característico de la presentación clínica y el electroencefalograma. Otra que es la epilepsia autolimitada con crisis autonómicas, previamente denominada síndrome de Panayotopoulos o epilepsia occipital benigna de inicio temprano, que también tiene signos clínicos, el tipo de crisis características. Luego tenemos una tercera, que es la epilepsia visual occipital de la niñez, que antes se llamaba epilepsia occipital benigna de inicio tardío, o epilepsia focal idiopática con paroxismos occipitales de Gastaut, y la epilepsia del lóbulo occipital fotosensible, previamente conocida como epilepsia occipital fotosensible. También hoy se habla de un síndrome de susceptibilidad a presentar más de un tipo de crisis focales benignas o idiopáticas. Nosotros no vamos a profundizar en cada una de estas epilepsias, pero simplemente es importante que ustedes las conozcan y puedan saber dentro de qué grupo pertenecen en cuanto a lo que es la clasificación y sobre todo la importancia es que corresponden a un grupo etario específico y este término, ¿no? Que son epilepsias focales autolimitadas de la niñez. Se dejó de usar el término de benigna. En este electroencefalograma solo quiero mostrarles a modo ilustrativo. Esta es una nena de 6 años que empieza con crisis en la transición sueño-vigilia, que empieza con dificultad en el lenguaje, con anarquia, con una desviación en la comisura labial hacia la izquierda, y se hace un electroencefalograma, y en este electroencefalograma lo que podemos ver son descargas centrotemporales bilaterales a predominio derecho de moderada frecuencia de descarga, que es característico. El tipo de crisis con el electroencefalograma es característico de una epilepsia focal autolimitada de espigas centrotemporales o lo que previamente se conocía como epilepsia benigna de la niñez tipo rolándica. Es así que para resumir y para que queden los conceptos claros, acá les muestro este cuadro esquemático que nos habla de lo que son las epilepsias focales autolimitadas de la niñez, que como vimos son síndromes que
de epilepsias focales autolimitadas de la infancia, conocidas como SELFE por sus siglas en inglés, que son un grupo de afecciones caracterizadas por la aparición edad dependiente en niños que en general no tienen antecedentes con examen neurológico normal y neurocognición normal. La remisión de estas crisis suele ocurrir en la mayoría, casi todos los pacientes, y existen presuntos factores genéticos que tienen un papel muy importante. Como les comentaba previamente, las características semiológicas de las crisis y del electroencefalograma son específicas para cada uno de los síndromes que hablamos previamente, y dentro de los síndromes de epilepsias focales autolimitadas reconocemos dos niveles de síndromes basados en el pronóstico a largo plazo. Un primer subgrupo que incluye dos síndromes que son los antiguos síndromes de epilepsias con con espigas centrotemporales, o lo que se conocía antes como epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales, que ahora son rebautizados como epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales. Se quita ese término de benigna. Y por otro lado, el síndrome de Panayotopoulos o epilepsia occipital benigna de aparición temprana, que ahora está renombrada como epilepsia autolimitada con crisis autonómicas. Ese es un primer grupo, ¿sí? Y luego tenemos un segundo grupo que incluye dos síndromes, que los antiguos nombres de estos síndromes eran la epilepsia occipital benigna de inicio tardío, síndrome de Gastaut, o la epilepsia occipital idiopática tipo Gastaut, y ahora renombrada como epilepsia visual occipital infantil. Y por otro lado tenemos la epilepsia del lóbulo occipital fotosensible, ¿sí? En ambas, como les decía, se espera una remisión en todos los casos, sobre todo en el grupo 1. Sin embargo, en el grupo 2, la remisión es muy probable. Sin embargo, algunos pacientes pueden persistir con crisis en la adolescencia, que es lo que se puede ver en la figura. Algo muy importante antes de avanzar es hablar de lo que es el término benigno o benigna, que previamente eran usados para ciertos grupos de ciertos tipos de epilepsia, como por ejemplo dijimos anteriormente las epilepsias focales autolimitadas de la infancia, que antes se conocían como epilepsias benignas de la infancia. Hoy por hoy sabemos que hay un reconocimiento creciente de las comorbilidades que asocian la mayoría de las epilepsias. Existe un amplio rango desde dificultades leves del aprendizaje hasta otros tipos de discapacidad cognitiva, fenotipos psiquiátricos, tales como conductas del espectro autista o depresión. Así que el término benigno subestima esta cuestión. Es por eso que hoy por hoy, por ejemplo, cuando hablábamos de la epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales, también sabemos hoy por hoy que puede estar asociada a efectos cognitivos transitorios o duraderos. Por lo cual, se sugiere ya no usar este término de benigno o benigna que se usaba previamente y cambiarlo por el término de autolimitada o fármaco sensible. Por otro lado, cuando hablamos de síndromes epilépticos o síndromes de epilepsia de edad de inicio variable, que están agrupados por el tipo de epilepsia y por la asociación con encefalopatía epiléptica del desarrollo o encefalopatía epiléptica o deterioro neurológico progresivo. Es así que ustedes pueden ver en este cuadro que por un lado tenemos a los síndromes epilépticos generalizados que abarcan 4 tipos de epilepsias, que son las epilepsias generalizadas. Por otro lado tenemos los síndromes epilépticos focales, que tenemos los autolimitados, que hablamos previamente, sí, que también asocian otros síndromes como es epilepsia familiar del lóbulo temporal mesial o epilepsia con características auditivas. Y por otro lado, síndromes epilépticos con encefalopatía epiléptica y del desarrollo o con un deterioro neurológico progresivo. Que ahí, por ejemplo, tenemos dos síndromes en evolución, que son el síndrome de Rasmussen y por otro lado, el síndrome relacionado con infección febril, ambos de etiología autoinmune. Más abajo podemos ver los síndromes epilépticos combinados, es decir, que son focales y generalizados. Por ejemplo, un ejemplo es la epilepsia con crisis inducida por la lectura. Y por otro lado podemos tener lo que son las epilepsias mioclónicas progresivas. Yo no quiero que se asusten porque por ahí es mucha información, más vale que es difícil recordar. Lleva muchos años para
para los expertos que vienen haciendo esas clasificaciones poder llegar a un consenso para tener una misma nomenclatura, así que para nosotros también va a ser complicado, pero el objetivo y lo más importante es que todos tengamos un mismo vocabulario y cuando hablemos de epilepsias y de la clasificación de epilepsias, por lo menos sepamos que existen papers de posición que clasifican a las epilepsias por distintos grupos, ya sea por la etiología, por la edad de presentación, etcétera, que es eso lo fundamental y el objetivo de esta charla. Por otra parte, tenemos otro grupo de síndromes epilépticos que son las epilepsias generalizadas genéticas. Las epilepsias generalizadas idiopáticas, como la epilepsia ausencia de la niñez, la epilepsia mioclónico juvenil, la epilepsia ausencia juvenil o la epilepsia con crisis tónico-clónico generalizada, suelen ser las más comunes. Presentan un buen pronóstico en términos de control de crisis y algo muy importante es que no evolucionan en encefalopatías epilépticas como vimos previamente en el cuadro. Sí puede existir un overlap o un solapamiento entre ellos, pero lo importante es que, por ejemplo, la epilepsia, como por ejemplo una epilepsia ausencia de la niñez, que puede evolucionar en epilepsia clónica juvenil. El electroencefalograma suele tener características generales y este overlap o solapamiento de aspectos genéticos entre las epilepsias generalizadas idiopáticas y las otras formas de epilepsia generalizadas de origen genético existen y se ven muy frecuentemente.